Bendiciones, amados. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite volver a contactarnos, a comunicarnos. Este segundo domingo de julio 2020 damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Ciertamente seguimos en cuarentena, seguimos en oración, seguimos buscando esa guianza de Dios para sobreponernos y terminar firmes, terminar en victoria este tiempo, este atravesar de este valle de sombras. Hoy quiero recordar un pasaje muy conocido. Se conoce como la oración del Padre Nuestro de nuestro Señor Jesucristo. La oración es sustento para nuestra vida. La oración es fortaleza para nuestro espíritu. La oración es ese sostenimiento para nuestra alma y es la llave que abre los cielos para poder ver la manifestación de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador amado y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, busquen un lugar, el aposento, enciérrense en sus aposentos, oren a papá que los ve en secreto. Está llamándonos a un recogimiento, está llamándonos a buscar un tiempo de intimidad, está llamándonos a dejar un poquito nuestras agendas tan afanosas, tan ocupadas, para dedicar esa intimidad, esa búsqueda, esa relación, ese acercamiento. La palabra que usted le quiera colocar, pero es acercarnos, unirnos más a nuestro Dios en el Espíritu. El ser humano en este siglo XXI está afanado. Si nosotros nos detenemos un poquito a pensar cómo era la dinámica del mundo antes de esta pandemia, vemos que todo era rápido, era una vida express. Todo el tiempo no alcanzaba a la gente en sus ocupaciones. La familia tenía muy poco tiempo para compartir y siempre estábamos pensando en algo que teníamos que hacer. Dios vino y nos quitó la agenda. Dios vino y nos cambió la agenda. Porque el hombre, el ser humano, mientras más se afana en lo terrenal, más se aleja de nuestro Dios. Y Dios quiere un acercamiento de nosotros hacia Él. Él ha venido. Él mandó a su Hijo desde el cielo, porque nosotros pues no podíamos llegar hasta su presencia. Y Dios abrió camino para que podamos ahora comunicarnos perfectamente con Él a través de ese camino que se abrió, llamado Jesucristo. Él lo declaró. Pero me trae a la memoria, cuando estamos hablando de estas cosas, la semana pasada citábamos a Moisés en Génesis y Éxodo. Se me olvidó citar Éxodo en esa oportunidad, pero Génesis y Éxodo, ¿verdad? Y Moisés tenía una agenda. Moisés tenía una vida. Su vida cambió de Egipto, tuvo que salir de Egipto y comenzó una nueva etapa en su vida. Una etapa como pastor de ovejas, una etapa como esposo, una etapa como padre, una etapa como socio, vamos a decirlo de esta manera, con su suegro. 40 años, y podemos decir que la vida de Moisés estaba estable. La vida de Moisés estaba tranquila. Moisés tenía un estilo de vida tranquilo. Pastoreaba las ovejas, compartía con su esposa, atendía a sus hijos, tenía sus amigos. Quizás no había olvidado del todo la situación vivida en Egipto y la situación en que estaban sus hermanos, pero ya tenía un estilo de vida, una vida definida, y quizás tenía su agenda. De hecho, andaba cuidando las ovejas cuando Dios lo llama. Le llama la atención a través de la zarza y bueno, se desarrolla todo aquello, ese llamado de Dios que cambió la vida de Moisés. Ya no iba a estar en casa, ya no iba a tener el calorcito del hogar, ya no iba a estar solamente pendiente de la esposa y los hijos y del trabajo. Ahora tenía una gran empresa sobre sus hombros: libertar a Israel del yugo egipcio. Dios cambió la agenda. Aunque Moisés no quería, tuvo que venir ese acercamiento a Dios para cumplir la voluntad de Dios. Antes, en la historia bíblica, encontramos la vida de Noé. Dice la Escritura que la gente en los tiempos de Noé estaba
pervertida, que el pensamiento del ser humano era solamente hacer lo malo. Encontramos que hoy hay gente que queremos hacer lo bueno, pero si miramos al mundo con sus más de 7.000 millones de habitantes, podemos decir claramente que se cumple lo que dijo nuestro Señor Jesús. Se multiplicó la maldad en el mundo. Y Jesús nos dio una pista respecto a su venida, como en los días de Noé. ¿Y qué había en los días de Noé? La gente vivía a su manera, la gente hacía lo que le daba la gana, la gente vivía en sus pecados y no tenían temor de Dios. Cuando Dios decide destruir todo aquello que se había establecido en la tierra por medio de la humanidad, salva a Noé y a su familia. Una historia archiconocida. Pero Dios tuvo que cambiar la vida, la agenda de Noé, para que Noé pudiese cumplir el propósito, la voluntad de su Dios que le estaba llamando. Ciertamente era la salvación de su familia, era la preservación de la humanidad, era la preservación de la naturaleza en el aspecto de la fauna, especialmente terrestre y la de los cielos, pero Dios tuvo que inyectar en Noé ese sueño, ese propósito, esa visión, y Noé tuvo que dejar todo lo que estaba haciendo. Quizás llevaba una vida tranquila con su esposa, ver a sus hijos casarse, esperar los nietos, pero Dios le cambió todo. Dios cambia los planes. Encontramos a un Eliseo. La historia dice que Eliseo iba arando la tierra con su yunta de bueyes, y de repente viene el profeta Elías, conocido en aquel entonces en Israel, y le lanza su manto. Y Eliseo, de aquella vida, vamos a decir, tranquila, asentada en la agricultura, un cultivador, un agricultor tranquilo, fiel, firme con sus padres, recibe un llamado de Dios y Dios le cambia la historia. Encontramos que en la Biblia Dios cambia la historia de todas personas. Dios tiene propósitos. Dios cambió mi vida. Yo tenía una agenda a los 18 años. Quería estudiar, quería hacer muchas cosas, quería viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios me encuentra, Dios lucha conmigo, Dios me gana y Dios me llama entonces a hacer su voluntad. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en cosas buenas y Dios nos cambia porque quiere que hagamos algo más? ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en cosas malas y Dios nos cambia porque quiere que hagamos algo bueno? Encontramos a Pedro, a Juan, Andrés, Jacobo, pescadores, gente humilde, gente sencilla, tenían su rutina de trabajo, tenían su forma, tenían su compartir con aquel grupo de pescadores, y de repente Dios le dice a Pedro: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Cambió todo. Mateo, sentado allí cobrando los tributos, un hombre que manejaba dinero, y Dios le dice: sígueme, y lo deja todo. Pablo, Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia, un inquisidor, un justiciero a su medida. Y Dios le cambia la historia, Dios le cambia su agenda. De perseguir a los cristianos, ahora Dios lo coloca como predicador del evangelio. En este 2020, Dios ha detenido la agenda del mundo. Dios ha detenido nuestra agenda personal, nuestra agenda familiar. Porque quizás nos estábamos afanando demasiado en las cosas terrenales. El domingo pasado les decía que lo terrenal aquí se queda. Nada terrenal puede heredar el reino de los cielos. La corrupción no hereda lo incorruptible. Y Dios nos llama. Y ahí es donde recordamos entonces que Jesús le dice a sus discípulos: ustedes cuando oren, entren a su aposento, cierren la puerta y oren a papá que está en secreto, y su padre que ve en secreto les recompensará en público. Y cuando oren, no usen vanas repeticiones, oren de esta manera. Mateo 6, del capítulo 6 al 13, está esta parte, esta historia, y nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Cuántos de nosotros hemos estado alejados del reino, aunque aparentemente estamos en el reino? Cuando Juan comienza a predicar, Juan el Bautista dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Cuando Jesús comienza a predicar, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en Israel estaba el templo, en Israel estaba el sacerdocio, en Israel se ejecutaban los sacrificios, en Israel se presentaban las ofrendas, los holocaustos. Y había un sistema allí de, vamos a decir, de la religión que Dios había establecido en los tiempos de Moisés y que había trascendido en la historia hasta los días de Jesús. Pero si allí no estaba el reino en el templo, ¿dónde estaba el reino? Quizás el mismo pueblo de Israel, y Jesús lo dijo, le decía a los líderes, ustedes le cierran la puerta a la gente para que no entren al cielo. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estamos cumpliendo el llamado de Dios? Recuerda que Dios quiere que preparemos un pueblo bien dispuesto para su venida, para levantar a ese pueblo, a esa iglesia, cumplir el propósito de salvación. Y Dios ha detenido nuestra agenda para que en este tiempo nosotros podamos buscar su voluntad. Examinémonos. ¿Acaso nos contentamos cuando Dios ha detenido todas las cosas que estábamos haciendo? Nuestros proyectos, nuestras ideas, los propósitos, tanto personales, familiares, ministeriales, de trabajo. ¿Qué podemos decir? ¿Oramos angustiados? ¿Oramos molestos? ¿Nos desesperamos o nos entristecemos? ¿O le estamos diciendo a Dios, Dios, dame entendimiento? ¿Qué es lo que tú quieres? Hágase tu voluntad, dijo Jesús en la oración conocida como la oración del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Tú crees que Dios está al control de todo? ¿Tú crees que Dios es soberano sobre todas las cosas? Y lo que ocurre, Él tiene un plan para nosotros. Entonces no nos molestemos con lo que está sucediendo en este contexto. Simplemente acerquémonos a Dios. Dice el profeta Isaías por el capítulo 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora, no es el punto de que tengamos paz, sino la palabra completa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, si hay una paz completa, viene la pregunta lógica, ¿hay una paz incompleta? ¿Hay una paz que le falta algo? Tú que confiesas a Cristo y dices tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿hay algo que no te permite estar en completa paz por la situación que estamos viviendo hoy? ¿Hay algo que está afectando nuestra plena confianza en Dios y decir, gracias Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi hogar, en mi familia, en mi ministerio, en la iglesia, en mi nación. Tenemos esa completa paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hoy los líderes mundiales no tienen palabra para dar una paz completa. Hoy los líderes, vamos a decir, que trabajan en el área de la salud, no tienen una palabra que inspire una paz completa. Hoy la gente que tiene poder económico, riquezas, que manejan poder político o poder militar, no tienen una palabra que asegure, que le dé a la gente una paz completa. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa paz completa? Esa paz que realmente podamos descansar y confiar. Pase lo que pase, Señor, sabemos que tú estás al control. Isaías lo registra y dice, Dios, tú guardarás, Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Yo te llamo a perseverar hoy en la oración. Yo te llamo hoy a que perseveremos en la palabra, en las promesas de Dios que están en su palabra. Que perseveremos en la fe, que perseveremos en la confianza, que perseveremos en la adoración y en la alabanza. Fíjate que, por ejemplo, María, la madre del Señor Jesucristo, tenía su agenda, estaba preparándose para casarse, estaba preparándose para ser honrada por José y la familia, la sociedad en el matrimonio, y de repente viene el Espíritu Santo y le cambia la agenda. Y cuando pudiese a los ojos del mundo parecer un tiempo de vergüenza, ella acepta, hágase con tu sierva, como tú dices, y comenzó a alabar a Dios. Cuando Abraham tenía a su hijo prometido, a Isaac, en el pacto bendecido por Dios con su esposa Sara, ese pacto matrimonial, porque recuerda, hay un diseño de Dios específico para la familia. Cuando Abraham ya veía a su muchacho grande, crecido, y le llenaba de gozo y de alegría su corazón, Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que tú amas, a Isaac. Y Dios le cambia entonces la historia. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Obedeció al cambio que Dios le estaba exigiendo. Y Abraham dice esta palabra que a mí me gusta mucho. Le dice a sus criados, cuando ya van a subir al monte para el sacrificio del hijo de Isaac, le dice: quédense aquí mientras yo y el muchacho vamos, adoramos y volvemos. Para Abraham, el cambio que Dios estaba haciendo en su vida, porque Dios le había dicho: tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena. Y Dios iba a cambiar aquello si él mataba a su hijo Isaac. Pero para Abraham, entregarle a Dios su amado, su heredero, el fruto de la promesa, la bendición que Dios le había dado, el gozo de su alma, la confirmación de la obra de Dios en su vida, entregarle el sacrificio a Dios, para Abraham era un acto de adoración. ¿Qué mejor tiempo tenemos hoy para adorar? ¿Hay algún mejor tiempo que este para glorificar? Para entrar a nuestros aposentos y orar a papá, adorar a papá, hablar con papá que está en secreto. ¿Hay algún mejor tiempo hoy para buscar y revisarnos y examinar nuestros pasos y saber si estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios? O Dios dijo: esta agenda que tú tienes no me gusta, yo quiero que sea esta, prepárate porque viene el tiempo de gloria, donde toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, porque Cristo viene pronto. Así que yo te digo, amado, amada en Cristo, y a los amigos que puedan estar escuchándonos, este es un tiempo para darle gracias a Dios, como nos enseña el apóstol San Pablo. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, puedes tener completa paz en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tu corazón, en tu pensamiento, en tu cuerpo. Porque estás confiando en la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso dijo Jesús cuando se le presentó el momento cumbre, el momento, la hora de la verdad. Pasa de mí esta copa, Padre, que yo no la beba. Porque hay cosas que no queremos vivirlas. Hay cosas que no deseamos, no queremos probar, no queremos pasar por esas situaciones. Pero Jesús nos dio la clave. Nuestro amado Jesucristo siempre nos enseña. Cuando dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nos estaba dando una lección. Y cuando Él fue probado, porque era humano, Él fue probado, dijo a Dios: hágase tu voluntad, no la mía. ¿Qué podemos decir hoy? Padre, hágase tu voluntad. Pero enséñanos y guíanos y ayúdanos
a hacerlo conforme tu gracia divina, a aceptar los cambios y aprovechar este tiempo para buscar más de ti y prepararnos para lo que viene. Porque recuerda, después del dolor y de la vergüenza, de la tristeza, viene un tiempo de gozo. Y ese gozo Dios lo va a traer a nosotros para que muchas familias lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque la venida de Jesús está cerca. Te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Que estos días que vienen sean días para buscar la presencia del Señor. Padre, glorifica tu nombre en esta hora. Y tu bendición arrope a todos los que están viendo y escuchando, Señor, conforme tu gracia divina. 2020 es un año donde Dios nos ve conforme a su propósito y a su voluntad. Te amamos, te bendecimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.